Estás a punto de escuchar una de las muchas historias que hay encerradas en el interior de las celdas de Madom. Este relato se titula Un vínculo eterno. Después de cerrar sus ojos de manera lenta y placentera, mientras su cuerpo se relajaba hasta su máximo nivel, tumbado en una agradable cama de sábanas blancas, Melanie Sanders despertó erguida en la oscuridad más profunda que uno puede imaginarse, donde sus pasos retumbaban como lo harían en una inmensa y desolada catedral. Ella ni siquiera sabía hacia dónde se dirigía, pues sus piernas autónomas se movían por sí solas haciéndola vagar por aquel lúgubre lugar, tal vez en busca de algún tipo de salida o de un nuevo despertar. Todo lo que la joven sentía era puro agotamiento y confusión. Necesitaba sentarse, necesitaba descansar. Y así, de la nada, aquello que deseó apareció cual vívido oasis delante de ella. Una pared forrada con un papel florecido verde marchito, y enfrente de este, una silla de madera con un cojín vestido con ese mismo triste estampado. Sin embargo, a pesar de tan demoledor cansancio que Melanie sentía en su interior, una fatiga similar a la que cualquier humano sentiría al caminar noche y día durante semanas o meses por un sendero de piedra volcánica de extensión kilométrica. Solo pudo observar aquel espejismo en la oscuridad. Y fue por largas horas sin poder tomar asiento, puesto que no recordaba cómo se flexionaban las piernas para sentarse a reposar. En realidad, al pararse a pensar, sintió que había olvidado mucho más. La mirada de Melanie se había quedado anclada en el bonito cuadro familiar que colgaba en el centro de aquella pared, entre dos faroles que emitían una luz tan débil que parecían nacer de dos pequeñas luciérnagas. En el cuadro aparecía su familia al completo. Los rostros sí que los recordó, pintados al óleo. Sus 4 abuelos se hallaban sentados en un sofá. Sus padres estaban de pie tras ellos, y tumbadas en el suelo riendo y haciendo payasadas como siempre hacían, estaban su hermana pequeña Elena y una versión más joven de ella misma justo al lado. Melanie perdió la noción del tiempo mirando aquel cuadro, embobada e inexpresiva. Ese tiempo parecía correr diferente, como si fuera eterno aunque desordenado. Un reloj apareció de repente también de la nada, colgado en aquella verdosa pared. Sus agujas estaban quietas marcando las 11:34. Entonces, la pared comenzó a extenderse más y más, creció hasta el punto de convertirse en algo parecido a lo que creía recordar de la casa de sus padres, aunque mucho más sombrío. La joven se alejó de aquel cuadro colgado en la pared para continuar explorando lo que un día fue su hogar. Primero, desde ese mismo pasillo miró al interior de la habitación de sus padres. Era de noche, o eso creía, pero no había nadie durmiendo sobre la cama. Intentó gritar, pero el agotamiento no dejaba que sus cuerdas vocales vibraran. Su voz sonaba como un escalofriante susurro. Enseguida se dio media vuelta y continuó deambulando por el pasillo. Inclinó la cabeza para ver el interior de la habitación de su abuelo, y también lo hizo en el baño y en el despacho de su padre,
aunque todas las estancias estaban desérticas, así que apenas detuvo su andar. Al fondo, todo recto, estaba su cuarto, el mismo que compartía con su hermana menor. La puerta estaba abierta de par en par y las cortinas ondeaban con la brisa que entraba desde la ventana entreabierta. Melanie decidió entrar. Susurró igual que un soplo de viento polar. Su hermana estaba allí mismo y lo percibió. Tuvo un escalofrío. Tal vez incluso escuchó su nombre en el viento. Pero ignorándolo, se levantó y cerró la ventana, cubrió su cabeza con la capucha de la sudadera que llevaba y continuó dibujando en su cuaderno, tumbada en el suelo. Elena, insistió Melanie, acercándose a ella. no tengas miedo, soy yo, tu hermana. Si ya era difícil que Elena hubiese detectado su nombre en el viento, todo lo demás debió ser un ruido silbante. Sin embargo, la pequeña se dio la vuelta encontrándose de frente con una sombra que al milisegundo desapareció de su vista. Elena gritó con todas sus fuerzas, cerrando los ojos y tapándose los oídos con las palmas de sus manos. Su madre acudió en su auxilio y la pequeña, despavorida, saltó a sus brazos. Elena, ¿qué ocurre? Preguntó su madre. Había alguien aquí. ¿Aquí dónde? Detrás de mí. Con la niña en brazos, la madre analizó de un giro toda la habitación. Detrás de la puerta, dentro del armario, bajo la cama, la ventana. Y aunque su mirada se cruzó con la de Melanie, pues allí firme estaba ella, no logró siquiera notar su presencia. Su madre, con Elena en brazos, cruzó la puerta para marcharse. Melanie trató de seguirlas, pero al pisar el suelo del pasillo, este volvió a mostrarse tan vacío como antes. Solamente una pared decorada con aquel cuadro familiar entre dos luciérnagas, una silla de madera con un cojín y un reloj roto que todavía marcaba las 11:34. Una luz rojiza se prendió en el cuarto de juegos. Esa era su habitación favorita de toda la casa. Lo recordó justo cuando dio un primer paso para entrar en ella y cruzó la puerta. Dentro del cuarto había una construcción hecha de cajas de cartón, las murallas de un castillo de donde colgaban, enganchados con cinta semitransparente, los estandartes de la Casa Real Sanders pintados con rotuladores en hojas de papel blancas. En el centro había una paradita de fruta que supuso sería el mercado. La fruta sí que era de verdad comestible. Eran manzanas de todos los colores. A las hermanas Sanders les encantaban las manzanas, aunque a una le gustaban más las dulces y a la otra las ácidas. Melanie alargó su brazo para coger una, la observó de cerca y la mordió. No le supo a nada. Ese mordisco emitió un crujido que al parecer Elena escuchó desde el pasillo. La pequeña asomó la cabeza y vio aquella manzana verde mordida caer al suelo y rodar hasta sus pies. Volvió a soplar el viento empujando a la pequeña hacia el pasillo donde desapareció de nuevo. Melanie salió tras ella todo lo rápido que sus exhaustas piernas le permitieron. En el pasillo, sobre el cojín verde marchito de la silla, había aparecido esta vez un teléfono, antiguo para ella, de aquellos que para marcar los números debía girarse una rueda. Ese era un teléfono que las hermanas habían heredado de sus abuelos cuando estos ya no lo querían. Melanie se acercó al teléfono, cogió el auricular y se lo arrimó a la oreja. No le hizo falta girar la ruedecida, pues en otro punto de la casa comenzó a sonar el molesto tintineo de una copia exacta de aquel teléfono antiguo. Melanie
escuchó que el tintineo provenía del piso inferior, tal vez de la cocina. Elena cogió la llamada. ¿Hola? ¿Quién es? Melanie se quedó muda un instante. ¿Me escuchas? Preguntó entre interferencias. Sí, aunque no muy bien. ¿Quién es? Aclaró Elena. Capitina, soy yo. Así es como Melanie llamaba de forma cariñosa a su hermana pequeña, por tener siempre las manos heladas. Todo lo contrario a ella, aunque en ese preciso momento lo más probable es que sus manos estuvieran más frías que las de Elena. ¿Melanie? Quiero que sepas que no. Comenzó pausadamente antes de que su madre, al escuchar a Elena pronunciar el nombre de Melanie, le quitara de inmediato el auricular del teléfono. ¿Quién es? Preguntó amenazante la madre. ¿Hola? Es Melanie, mamá. Informó Elena. No lo es. Es alguien intentando gastar una broma sin gracia. Aunque Melanie trató de hablar con su madre, ella no pudo oír su voz y al momento colgó. Es posible que no escuchara nada más que ruido blanco. Melanie conocía más que nadie a su hermana y sabía que ella intentaría explicarle a su madre que quien había telefoneado había pronunciado una palabra que solo su hermana mayor utilizaba para nombrarla. Pero también conocía a su madre y sabía que cuando no quería hablar de algo se daba media vuelta y dejaba a quien fuera con las palabras en la boca. Después de aquello, la soledad en el ambiente volvió a reinar para Melanie. Se vio arrastrando nuevamente sus pies por el suelo del pasillo hecho de madera crujiente. Llegó a la puerta del salón y la cruzó. Volvió a ver de nuevo a Elena, esta vez durmiendo sobre el sofá, cubierta por una gruesa manta de pelo, color pardo. La veía mayor de lo que la recordaba. Acababa de verla en el cuarto de juegos y en su dormitorio, y ahora, en un instante, había crecido. Se había convertido en una adolescente. ¿Pero cuán largo es aquel pasillo?, se preguntó confusa y a la vez dolida por haberse alejado tanto. Melanie se puso frente a su hermana para observar con más detalle su transformación, los rasgos de aquella niña con la que creció pintados en el rostro de una joven mujer. La observó cautivada a un palmo de distancia. Es guapa, pensó antes de alargar su mano y acariciar la piel de su mejilla. Elena no se despertó, pero otra vez debió sentir una intensa brisa helada, ya que agarró la manta que hasta ahora solamente tapaba sus piernas y la mitad de su torso, y tiró de ella para quedar cubierta hasta los hombros. Melanie seguía sintiendo ese profundo agotamiento y por primera vez, al lado de su hermana, logró recordar cómo sentarse. Lo hizo apoyando su cabeza sobre la barriga de Elena. De pronto, igual que una piedra sumergiéndose en el agua, Melanie atravesó el cuerpo de Elena hundiéndose hasta las oscuras y tenebrosas profundidades. Trató de sujetarse agarrando aquella gruesa manta, pero ni siquiera la sintió entre sus dedos. Trató de nadar a contracorriente para volver a la superficie, pero tampoco lo consiguió. Era como si alguien hubiera descorchado el tapón de la bañera para que toda su agua fuera tragada por el desagüe. Sin embargo, en lugar de ser devorada por sucias y oscuras tuberías, el desagüe arrastró a Melanie hasta un mundo idéntico al que estaba, pero de modo contrario, bañado de colores avivados. En ese mundo, Melanie apareció tumbada en la cama de sus padres. Unas cuerdas atadas a sus muñecas, a sus tobillos y a la estructura de la cama la inmovilizaban. A su lado derecho estaban ellos, sus padres, mirándola aterrados, derrotados, abrazados y rotos de dolor.
A la izquierda había dos curas rezando a murmullos. En su interior sentía el agua de aquella bañera maldita que la engulló. Ese agua se había filtrado hasta inundar todo su ser, y el calor de ese mundo de luz la estaba calentando hasta el punto de ebullición. Melanie comenzó a gritar agonizante, así como a mover sus extremidades para intentar liberarse de sus ataduras. Ni sus padres ni los curas parecían querer ayudarla. ¿Qué le ocurre a mis labios?, pensó, sin dejar de vocear aquellas palabras ininteligibles para los demás. Mientras sus padres lloraban y los curas rezaban, las gotas de agua que le lanzaban para apagar el fuego ardían incluso más, como si no se tratara de agua, sino de aceite hirviendo. Su cuerpo no podía aguantar mucho más esa tortura. Lo sentía. Gritó ella con todas sus fuerzas. Esas no son las palabras que intento decir, se quejó rabiosa en sus pensamientos. El agua que hervía en su interior estaba convirtiendo sus órganos internos en papilla. Por eso no dejaba de toser, de llorar, de escupir y de vomitar sangre. Sus esfuerzos y movimientos estaban dislocándole, rompiéndole los huesos de sus extremidades. Los curas callaron sus murmullos y comenzaron a recitar en voz alta y con poderío. ¡Te lo ordeno, demonio! ¡Sal de este cuerpo! Elena Sanders es sierva de Dios. Te lo ordeno. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, reconoce su poder y vete. Aléjate de esta criatura de luz. Te lo ordeno, demonio. Sal de este cuerpo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Melanie se detuvo en seco. ¿Por qué me llama Elena?, se preguntó. Giró con brusquedad la cabeza para mirar su reflejo en la ventana que había a espaldas de sus padres. Entonces lo vio. Era cierto, estaba en el cuerpo de su hermana y sus ojos, completamente negros, rebosaban oscuras lágrimas de tinta. Uno de los curas se acercó y con fuerza empujó la cabeza de la niña contra la cama, mientras demasiado cerca de ella continuó con su oración. Miró directamente aquellos ojos corrompidos de azabache, creyendo en el poder de sus palabras y de su Dios. ¡Te lo ordeno, demonio! ¡Sal de este cuerpo! Elena Sanders es sierva de Dios. Te lo ordeno en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Reconoce su poder y vete. Aléjate de esta criatura de luz. Te lo ordeno, demonio. Sal de este cuerpo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella no se sintió intimidada ante ese poder intangible y lo encaró. Tras emitir un monstruoso y ensordecedor grito, uno similar al de una sirena de ambulancia llegando demasiado tarde, capaz de hacer estallar una copa de cristal, aquellos ojos grisáceos del cura giraron hacia atrás volviéndose por completo blancos. Las oraciones cesaron. Su oído izquierdo comenzó a soltar un finísimo y rojizo arroyo. El hombre cayó desplomado sobre la cama y sobre la joven, sin vida ni explicación alguna. La chica levantó su cabeza descubriendo que toda la habitación estaba destrozada. Las sillas, el armario, la ventana, la puerta, la mesita, las lámparas, la cama, la ropa. Todo estaba hecho pedazos y esparcido por doquier. Las paredes y la madera del suelo estaban desgarradas y podridas. Aquel lugar parecía el camarote de un barco que se había hundido siglos y siglos atrás. Sin embargo, los cuerpos de los pasajeros, sus padres y los curas, estaban todavía calientes, retorcidos sobre charcos hechos de su sangre. Melanie, asustada, cerró sus ojos para volver hacia atrás, hacia la eterna oscuridad, hacia el agua del lago, hacia el salón donde Elena dormía.
hacia el pasillo florecido color verde marchito donde colgaba aquel cuadro familiar iluminado por la débil luz de 2 luciérnagas, donde estaba la silla de madera en la que nunca pudo sentarse a descansar. Abrió los ojos. El reloj marcaba las 11:34 y el teléfono de sus abuelos volvía a estar allí. Melanie descolgó el auricular. En el otro extremo se encontraba su hermana. ¿Puedes oírme? Siento todo esto. Perdóname. La voz de Elena parecía estar intentando salir, pero solo temblaba. No podía hablar. Notas del Dr. Marcus Carver sobre un vínculo eterno. Elena Saunders fue ingresada en el Centro Psiquiátrico y Penitenciario Maddon en octubre del 99. Su número de celda es el 235. Entre hermanos existe una conexión tan extraordinaria que es difícil de creer. Es una conexión que va más allá de la vida y de la muerte, del espacio y del tiempo. Al fin y al cabo, ambos son distintas manzanas de un mismo árbol. Poseen los mismos ingredientes, aunque por lo general con ínfimas diferencias en las cantidades. Antes de que Elena fuera encerrada en su celda de Maddon y diagnosticada con trastorno de identidad disociativa, sus padres acudieron a la iglesia en busca de un auxilio espiritual basado en sus creencias. Esta entidad declaró poseída a Elena, poseída por el fantasma de su difunta hermana Melanie. Un bando opinó que la joven veía su hogar tan tenebroso y vacío debido a la tristeza y a la soledad que sentía en su interior tras la dura pérdida. El otro, por el contrario, creyó que era porque su alma, en busca de un reencuentro, vagaba de noche por la tierra de los muertos, el más allá. Unos decían que las susurrantes voces que oía venían de sus recuerdos, y otros que se trataba de un ser demoníaco que intentaba dominarla. Unos aseguraban que la hora que marcaba el reloj debía de ser la misma en la que Elena había visto morir a Melanie años atrás, y que el cuadro familiar, rodeado de un verde marchito, el cual podría entenderse como un paisaje de naturaleza sin vida, era una demostración de cuánto añoraba la felicidad que sentía cuando su familia estaba unida. Los otros aseguraban que todos esos elementos eran falsas promesas y herramientas del mal para derrotarla y hundir su alma en las tinieblas más profundas. En el fondo, no importa cuál de las dos versiones uno crea. Puede incluso que ninguna de las dos sea cierta. No obstante, cualquier versión posible coincide en que tratar de mantener unido un camino que la vida y el tiempo bifurcó solo traerá tortura, pena y dolor para ambos, así como para aquellos que por proximidad se vean involucrados.